El alcalde de Quito, el doctor Mauricio Rodas, está hoy en la República.es. Señor alcalde, buenos días. Buenos días, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Gracias por haberla aceptado. Doctor Rodas, francamente no entiendo esto de la reducción de las multas. No era, nos lo decía la administración anterior, la de Alianza País, que las multas eran básicas para el financiamiento del municipio. Usted llega y de un plomazo las reduce. ¿Cómo es eso? No son de ninguna forma básicas para el municipio, Jorge. De hecho, representan un porcentaje mínimo de recaudación para el municipio, pero en cambio una enorme molestia y una carga desproporcionada para los ciudadanos. Es por ello que estamos muy contentos de que apenas a 16 días de haber llegado a la alcaldía, hemos ya cumplido con uno de nuestros principales compromisos con la ciudad, como es el de rebajar multas exageradas. ¿En qué consiste esta medida, Jorge? Hemos reducido las multas por el pico y placa y la zona azul a la mitad de los valores anteriores. Y adicionalmente, hemos eliminado mecanismos tan incómodos e innecesarios como, por ejemplo, el candado, que inmovilizaba a los vehículos de los infractores de la zona azul, los obligaba a ir en ese momento a hacer una seguramente larga fila en el banco, luego regresar, buscar a la persona que le quite el candado, gestionar para que aquello ocurra, todo lo cual terminaba por complicarle la jornada al ciudadano. Hoy lo que sucederá es que en lugar de ese candado, simplemente se le notificará con una boleta al infractor de la zona azul para que tenga 30 días para pagar su multa. En el caso del pico y placa, hemos también eliminado la retención vehicular por más de 24 horas. Antes lo que ocurría es que al infractor del pico y placa se le llevaban su auto y podía estar retenido por 1, 3 o hasta 5 días. Eso no tiene ningún sentido, Jorge. Generaba incomodidades, gastos innecesarios al ciudadano. Ahora, el infractor del pico y placa podrá recuperar su vehículo el mismo día, una vez que haya pagado su multa, que se habrá reducido a la mitad, y por supuesto, una vez que hayan transcurrido las horas del periodo del pico y placa. El objetivo, Jorge, es, en lugar de complicarle la vida al ciudadano, facilitársela. Estamos cambiando el enfoque de sanción, persecución, castigos exagerados por un enfoque de servicio, de apoyo, de colaboración, que no quiere decir de ninguna manera que vayamos a solapar el incumplimiento de las normas. Para nada. Vamos a ser absolutamente firmes en los controles para exigir que estas medidas se cumplan. Pero ahora tendremos multas mucho más lógicas, más acordes a la realidad económica de los quiteños. Ahora, ya que usted mencionó el pico y placa, señor alcalde, ¿va a mantener usted una medida? Porque habitualmente en todas las ciudades del mundo el pico y placa, cuando se lo adopta como una medida transitoria en circunstancias excepcionales. Aquí la administración de Alianza País, como no tenía ideas claras, lo único que hizo es imponernos eso y sacar 20% de los autos de circulación por día. Y el problema es que no podemos eliminarlo en el corto plazo porque solamente caotizaría más el tráfico, Jorge. Por lo tanto, lo que estamos pensando es en adoptar medidas de revisión parcial de esta política. Estamos analizando el exonerar del pico y placa a los vehículos con alta ocupación, es decir, a los vehículos que se movilicen con 3 o más personas estarán exonerados del pico y placa. ¿Para qué? Para promover que familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo compartan un vehículo y así tender a que cada vez haya menos vehículos circulando con una sola persona y contribuir de esa manera a descongestionar el tráfico. Con estas medidas, señor alcalde, usted le está mandando a la ciudad un mensaje de que el tema prioritario de su administración y el problema más grave de Quito es el tema del tránsito y la movilidad. Sin duda es uno de los temas más importantes. No el más. Quizá el más importante, Jorge, es agobiante porque afecta la calidad de vida de los ciudadanos, sobre todo de aquellos que se movilizan en transporte público, que es el 70% de los quiteños, que tienen que pasar 2, 3, 4 y hasta 5 horas en el tráfico, en un transporte público incómodo, inseguro. Y ese es un hecho que ellos no están generando, porque no son propietarios de vehículos. Por lo tanto, nuestro enfoque fundamental será en mejorar el transporte público, en convertirlo en un sistema de calidad, ágil, que conecte de forma eficiente a todos los puntos de la ciudad. Y en ese sentido, Jorge, estamos planteando, por ejemplo, la repotenciación de los sistemas actuales. Vamos a repotenciar el sistema del trolebús, ampliando sus rutas, incorporando nuevas unidades más amplias, más cómodas. Lo mismo haremos con la ecovía y con los corredores. Perdón que le interrumpa, ¿eso significará reformar las estaciones?
Hay que remodelar las estaciones sin duda alguna. Ampliarlas. Hay que ampliarlas, hay que darles una nueva cara, hay que volverlas mucho más seguras. ¿Y va a haber buses de 2 o 3 vagones? Está planteado que dentro de la repotenciación, por ejemplo, del trolebús, tengamos buses biarticulados dependiendo de sus costos. Es parte de los análisis técnicos que estamos haciendo, Jorge. Adicionalmente, vamos a construir metrocables para conectar de forma eficiente a los barrios altos de la ciudad, en el noroccidente, en el centro, en el suroriente de Quito. Y estamos continuando... Metrocables son algo así como un funicular, como una especie de teleférico con vagones un poco más amplios, que funcionan de manera muy eficiente en ciudades como Medellín. Se está inaugurando uno en La Paz también ahora. Es un sistema que va... De La Paz al Alto. Así es. Claro, pero eso no es carísimo, le pregunto. No, de hecho es un sistema que no es tan oneroso y que conecta de forma muy ágil a los ciudadanos de los barrios altos. Claro. En Medellín, de hecho, sirvieron hasta para revitalizar la zona, convertirla en una zona mucho más atractiva, incluso para los turistas. Claro que sí. En espacios que antes eran marginales, ahora se han convertido en atractivos de la ciudad. Por otro lado, Jorge, nosotros nos comprometimos a continuar con el proyecto del metro, pero hacerlo de forma responsable. Y lo estamos haciendo. Usted recordará que se encuentra en marcha la licitación de la segunda fase del metro, que es la etapa más importante porque representa el 95% del total del presupuesto del proyecto. Se suponía que las ofertas de los 4 consorcios calificados se abrirían a finales de marzo. Sin embargo, la administración anterior resolvió por segunda ocasión postergar la apertura de esas ofertas y la fijó para el día 6 de junio. Nosotros asumimos la alcaldía el 15 de mayo y de inmediato hemos estado trabajando con absoluta responsabilidad en este tema. ¿Cuáles son de los grandes cuestionamientos que ha tenido el proyecto del metro tal como lo diseñó la administración anterior? Primero, un plazo muy corto. Se ha señalado que es un plazo, el de 36 meses, un plazo de construcción insuficiente para terminar esta obra. Y luego también han habido cuestionamientos respecto al precio referencial que se ha establecido. Pues muy bien, nosotros, luego de un proceso de consenso con los 4 organismos multilaterales que brindan el crédito a este proyecto y acogiendo también un pedido de los consorcios que participan dentro del proceso, hemos resuelto ampliar el plazo de construcción de 36 a 42 meses. ¿Por qué razones? Perdóneme que le interrumpa antes de que me dé las razones. Eso quiere decir que usted como alcalde ha resuelto continuar con el proyecto del metro. Tal como lo hemos ofrecido en campaña y lo estamos cumpliendo. Y continuar en los términos que estaban negociados, o replantearlos. Por ejemplo, estamos replanteando este término. Pero eso se refiere solamente a plazos. Bueno, pero es un aspecto fundamental. Y asimismo estaremos pendientes de cualquier otro detalle que deba ser reformado con el propósito de que el proyecto tenga un final feliz. Pero el tema ruta, por ejemplo, porque hay muchos temores sobre el centro histórico de Quito, especialmente en la zona de la Plaza de San Francisco. Bueno, estamos justamente en diálogos con representantes de la UNESCO para ese tema a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio. Nos interesa mucho saber cuál es su dictamen al respecto. Lo que yo le quiero garantizar, es decir, Jorge, a lo mejor se revisa la ruta. Yo no quiero adelantar criterios hasta no tener los elementos técnicos para eso. Jorge, estamos realizando el análisis. Lo que sí le puedo garantizar es que las decisiones que tomemos en este y en otros temas serán asumidas con absoluta responsabilidad, pensando siempre en los intereses de la ciudad. Le mencionaba entonces que hemos ampliado de 36 a 42 meses el plazo de construcción del metro. ¿Por qué razones? Primero, para contar con un plazo más realista para la construcción de este proyecto. Y segundo, y muy importante, porque teniendo un plazo más largo, eso nos permite evitar que el proyecto se encarezca. Siempre con un plazo más ajustado, eso involucra contar con más equipo, con más personal, y eso podría generar una elevación de los costos. Por eso hemos también resuelto ampliar el plazo de construcción, con lo cual no solamente contaremos con un plazo más realista, sino también evitamos la elevación de los costos del proyecto. Insisto, esto ha sido algo consensuado con los organismos multilaterales de crédito, y con esto también demostramos, Jorge, que apenas a poco más de 2 semanas de haber llegado a la alcaldía estamos tomando decisiones importantes. Estamos asumiendo los desafíos de la ciudad y lo estamos haciendo con absoluta responsabilidad. Ahora, hay quienes cuestionan que las soluciones del tránsito se den solamente en un sector de la ciudad, el eje longitudinal de Quito, y que mientras tanto un problema capital, sin duda, es la enorme afluencia de vehículos de las zonas, especialmente de los valles, y que mientras no se establezcan
trenes de cercanías o algún otro medio de transporte público que haga que decenas de miles de personas no tengan que venir a Quito todos los días en sus autos, el problema del tráfico en Quito no se solucionará. Se atenuará tal vez, pero no se solucionará jamás. Es fundamental el fortalecer los sistemas de alimentadores transversales en la ciudad, primero. Segundo, la ciudad. Así es. Segundo, los sistemas de metrocables van a ayudar también en ese sentido. Pero son más altas en la ciudad. Así es. Y para los valles, Jorge, primero, sistemas viales. Estamos ya por iniciar dentro de muy poco los estudios de factibilidad para lo que sería la segunda etapa del túnel Guayasamín, que permita descongestionar el acceso desde los valles de Tumbaco, Cumbayá hacia Quito. Estamos también planteando un eje de circulación rápida que conecte el sur de la ciudad con la autopista General Rumiñahui. Eso va a ayudar muchísimo para el acceso desde el Valle de los Chillos, Conocoto, hacia la ciudad. De igual forma, tenemos planteado sistemas de transporte masivo para los diferentes valles. De los valles a la ciudad, de la ciudad a los valles. Por supuesto. Eso es fundamental. Pero estamos hablando eventualmente de trenes, o estamos hablando, porque buses ya no tienen por dónde circular. No. Estamos hablando, de hecho, uno de los proyectos que tenemos justamente es analizar la opción del tren de cercanías. Me parece que sobre todo para el Valle de los Chillos y Conocoto sería una solución adecuada, pero eso depende obviamente de los estudios de factibilidad. No se olvide también que, por ejemplo, estamos planteando que además de agilitar el avance de la Ruta Viva y finalmente concluirla, algo que es urgente y que falta lamentablemente, porque nosotros hemos asumido la segunda fase de la Ruta Viva en un estado de avance muy reducido, y la tercera fase de la Ruta Viva, que es la que finalmente llega a Tababela, ni siquiera se ha contratado todavía. Ni siquiera. Eso hay que agilizarlo. Ya. Pero además de aquello, es importante retomar el proyecto de la vía Hualo, la vía que conectará Quito con el nuevo aeropuerto a través de Hualo. ¿Por qué? Porque es la vía más directa. Permitirá conectar la ciudad con el nuevo aeropuerto en apenas 13 minutos. Y no solo para vehículos, sino también, por ejemplo, para un sistema de transporte público masivo. Puede ser incluso un trolebús. Es increíble que Quito sea una de las pocas capitales del mundo que no cuentan con un sistema de transporte metropolitano que conecta la ciudad con el aeropuerto. Claro. Eso hay que corregirlo de forma urgente. Claro. Ahora, de todo lo que está hablando usted, señor alcalde, estamos hablando de grandes presupuestos, Lamentablemente las ciudades ecuatorianas, en su mayoría, dependen mucho de la recaudación que hace el gobierno central y que transfiere a los municipios. Es evidente que al señor Correa le conviene políticamente, sobre todo para sus afanes de perpetuación, que usted le vaya mal, porque lo ve evidentemente como lo ve a usted como un rival a corto o a mediano plazo. ¿Qué hará? Trabajar por la ciudad, Jorge. Mire, ¿Con qué plata? Si el señor le frena las... Ventajosamente... Y con el enorme aparato propagandístico que tiene, le dirán a la gente que no, que es pura ineficiencia suya, que el gobierno está aportando, darán cifras, inventarán cosas, y usted será el inepto y él será lo que se nos han dicho 7 años y medio, el imperfecto y el infalible. Frente a esas campañas de comunicación, Jorge, nosotros vamos a responder con más y más trabajo. No vamos a permitir que todo aquello nos distraiga nuestra atención de lo que es fundamental: mejorar la calidad de vida de los quiteños. Ese es nuestro objetivo y no nos vamos a desviar de aquello. Ventajosamente, las asignaciones presupuestarias del gobierno central a los gobiernos locales están establecidas por ley. No son voluntarias, no son optativas, son obligatorias. Y yo he señalado que así como llego a la alcaldía con el mejor ánimo, con la mejor voluntad de mantener una relación de coordinación en el trabajo, no solo con el Ejecutivo, sino también con todas las demás autoridades del Estado, porque me parece que eso es lo lógico, lo responsable, lo que permitirá poner proyectos en beneficio de los ciudadanos. También he señalado, y lo sostengo, que en caso de ser necesario, siempre estaré listo para exigir con firmeza que se respete a Quito. Siempre estaré listo para exigir que se le dé a Quito lo que le corresponde. Usted tiene una muy frágil mayoría en el Consejo. ¿Hay algún hay algún peligro de que a través del Consejo el gobierno logre paralizar su obra, su gestión? Mire, yo espero que no, Jorge. Yo he señalado a todos los concejales mi afán de trabajar con todos y cada uno de ellos. Les he pedido que dejemos de lado diferencias políticas, ideológicas, que son legítimas, que enriquecen el debate, pero al momento de votar debe primar siempre los intereses de la ciudad. Debemos pensar siempre primero en el bienestar de los quiteños. Eso les he pedido y esperamos continuar trabajando de esa manera. A mí me dio mucho gusto, por ejemplo, que la reducción de multas exageradas fue aprobada por unanimidad,
en el Consejo Metropolitano. Así que espero que esa sea la tónica también del trabajo futuro. Es decir, ¿usted no teme que los concejales de Alianza País se vuelvan un obstáculo para su gestión? Mire, más que temer o no, espero que no ocurra, Jorge. Espero que todos pensemos primero en Quito. Tenemos una ciudadanía, además, que estará muy pendiente de lo que tanto el alcalde como los 21 concejales hagan. Permítame ser redundante, ¿usted estaría dispuesto a plantarle cara al gobierno si es que el gobierno intenta detener la obra del municipio de Quito? Yo siempre estaré listo para defender los derechos de los quiteños, Jorge. Muy bien, señor alcalde, éxitos en su gestión. Muchas gracias por haber estado aquí. Muy gentil. El alcalde de Quito, el doctor Mauricio Rodas.